Como les dije, pues hoy vamos a hablar de la historia de Chamariapa, porque nosotros conocemos a Chamariapa desde el primer día, pues, pero tenemos aquí en Chamariapa 5 años con nuestro programa Cantaura y sus raíces históricas, siempre con Osvaldo. Bueno, Osvaldo, un saludo para tu gente de Chamariapa. Sí, indudablemente, profesor. Un saludo para mi querida Chamariapa, que aunque no soy nativo, oriundo de aquí, soy un hijo adoptivo. Soy venezolano y esto es Venezuela, ¿verdad? Y nací en Caracas y quiero a Cantaura como a Caracas. ¿Ve? Me honra en este momento, hoy cuando Radio Chamariapa está cumpliendo 21 años, me honra que la Fundación Chamariapa me había dado el permiso para hablar de la Fundación de Chamariapa. Soy uno de los miembros más antiguos de la Fundación de Chamariapa. Que no quiere decir lo más viejo, ¿no? No, los más viejos no, los más antiguos. Sí, porque estoy aquí desde su fundación, sí. Indudablemente. Pertenezco a la Fundación Chamariapa y claro que ahorita hay otras personas que no tuvieron en ese momento. Cuando se fundó, que ellos han seguido, pues, han entrado después. Indudablemente que el ingeniero Manuel García, la profesora Roelena Sala y mi persona nos hemos mantenido desde un principio hasta nuestros días en esta emisora que nació por la inquietud de algunos miembros, luchadores sociales, líderes políticos de aquella época, de hace 21 años atrás. Y nació la inquietud de crear en Cantaura otra emisora, porque en realidad en ese tiempo existía una sola emisora que era de amplitud modulada, como lo era Radio Centro 610. Es decir, cuando ustedes además de inaugurar una emisora, inauguraron la conexión FM. Exactamente, fue la primera emisora de FM que se fundó aquí en Cantaura. Sí. Aquí en Cantaura y surge como emisora comunitaria. Ahora, perdón, Osvaldo, ¿cómo surge? ¿Cómo ustedes se reunieron, conversaron, que fueron organizándose? Cuéntanos esa parte. Sí, tenían la inquietud en ese tiempo, eran tiempos del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Y él había, pues, aportado, dar permiso para que cada municipio tuviera una emisora comunitaria, ¿verdad? Y nosotros nos abocamos a eso. En aquel tiempo, si mal no recuerdo, algunas personas más, algunas personas menos, estaba el ingeniero Manuel García, estaba el señor Luis García, estaba el señor Freddy Clavel, estaba José Cheo Luna, que fuimos los pioneros, los pioneros de la fundación de este emisor. Hay algo que no la tienen otras emisoras comunitarias, modestia aparte, y toco madera, porque Radio Chamariapa, los equipos de Radio Chamariapa no son donación de CONATEL. Ajá, muy bueno. Esos equipos fueron adquiridos por las personas que de ellos surgió la idea de crear este emisor. Se compró transmisor, se compró la consola de sonido, la computadora, los micrófonos, y surgió de una manera casi artesanal, porque los parales de la emisora eran construidos por alguien que se los donó, los construyó, los donó, que eran unas cadenitas, una cuestión, algo, ven. Y nosotros con aquel cariño lo aceptamos y lo tuvimos aquí. Creo que por aquí los tenemos de recuerdo acá en la emisora, esos parales. Que CONATEL, al inscribir la emisora, lo que nos facultó fue la frecuencia. La frecuencia que en su primer momento
fue 100.7 FM. Sí, me recuerdo. Luego, después, al cabo de 3, 4 años, cambian la frecuencia y nos otorgan la 92.9. Pero todos los equipos que están aquí fueron adquiridos por miembros de la Fundación Chamariapa. Fueron adquiridos. El que menos puso un paral para el micrófono o puso una escoba para barrer el piso. Así surgió Radio Chamariapa. Que son equipos, mira, te pones a ver la imponente antena que nosotros tenemos. Ahorita vamos a hablar de eso, pues esa antena tiene una historia increíble. Ajá, sí, ¿verdad? Increíble. Y muchos dirán, ¿cuánto les costó esa antena? Indudablemente que costó dinero porque se empleó dinero para adquirir los materiales, ¿verdad? Pero fueron construidos, me recuerdo yo, por el señor Luis Rojas. Perdón un momentico, Osvaldo. Siempre estuvieron aquí, desde el primer día estuvieron Sí, aquí. la sede de Chamariapa ha sido esta. Más o menos como cuánto tiempo desde la planificación, desde que ustedes empezaron a planificar la emisora, cuánto tiempo transcurrió hasta el 24 de julio hace 21 años. Mira, como 6 meses. 6 meses, comenzaría a principios de año. Sí, y ya el 24 de julio del año 2004, la emisora salía al aire como a las 3 de la tarde. Eso fue un acontecimiento que se cerró la calle, todo el pueblo estaba al frente de la emisora. Y tuvimos participación de artistas en vivo de la talla, uno que no nos acompañan ahorita como lo fue Miguel Silvera, el que llevaban El Hijo de Cantal, ¿verdad? Interpretó pues unas piezas. No estaba construido la segunda planta, lo único que estaba aquí era esto. Eso estaba descubierto ahí y desde allí sirvió como tribuna para que los músicos y los cantantes se expresaran desde ese balcón. Esa fue la tarima entonces. Esa fue la tarima. Contábamos con la presencia de unos amigos que habían instalado una emisora similar en el Tigre, que llamaban Reina, Revolucionaria y Nacionalista, se llamaba aquella esa emisora, creo que desapareció. Y ellos fueron los que nos guiaron y sacamos al aire. Estos fueron los padrinos, digamos. Los padrinos de la emisora, correcto. Y así surge Radio Chamariapa. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Inclusive para personas que no tenían conocimiento de cómo instalar una emisora, era ver tanto cable, tanta altura, porque hay que ver la altura de ese emisor, de esa antena, que tiene más de 20 metros de altura, más la altura que tiene la edificación donde está instalada. Y sin embargo, hasta allí subimos, instalamos la antena. Esa antena, la torre la construyó el señor Luis Rojas, el esposo de nuestra recordada amiga Lila Arteaga. Lila Arteaga. Eso Perdón, Osvaldo. ¿El transmisor sigue siendo el mismo No. o lo cambiaron? No. El transmisor, indudablemente, cuando se funda Chamariapa, era un transmisor más pequeño, de menor alcance. Y ese transmisor fue donado para otra emisora, creo que se lo llevaron para Mapire. Ese transmisor que teníamos acá se lo donamos a una persona que instalaba una emisora allá. Tengo yo entendido algo así. Pero este transmisor lo adquirimos después, alrededor de 17, 18 años más o menos, que adquirimos este transmisor. ¿Ve? Porque ya que estaba presentando dificultades, ¿ve? Y entonces se mandó a hacer este fue original nuevo, que lo mandamos a hacer en Puerto La Cruz. Tú dijiste, Osvaldo, que cuando sale Chamariapa al aire, existía una sola emisora aquí. Acá en Cantabria, Que era Radio Radio Centro, Centro, amplitud de modulada. amplitud modulada o AM, como se le dice Exacto. popularmente. Ahora bien, pero después surgió cualquier cantidad de emisoras FM, la mayoría de las cuales no han soportado
la fuerza de mantenerse en el aire, pues no es fácil. No es fácil mantener una emisora, profesor. Muchas personas dirán, no, que es lo que están sentados, están hablando. Pero mira, económicamente, porque lo que se percibe por una entrada de una cuña, eso no soporta el pago de un arreglo de un transmisor, de una computadora. Que yo recuerde, ni la computadora con que nos iniciamos acá, que la conservo yo en mi casa, porque me la donó el ingeniero Manuel García y la profesora Rolena Sala. Esa computadora lo tengo yo en la casa todavía. Y me acuerdo cuando adquirimos esta computadora, que esa, mira, ha guerreado bastante. ¿Cuántas veces se nos ha dañado? Cada vez que se va la luz, yo le ruego a Dios que no nos dañe la computadora, no nos dañe ningún equipo. Al tanto está, profesor, que de acuerdo a la gran cantidad de vallas eléctricas que tenemos acá, cada vez que se va la luz, yo salgo de mi casa a la hora que sea. Vengo para bajar el breque para que cuando venga la luz no entre directamente y nos dañe los equipos. Eso es lo que hemos hecho. Después que la emisora estaba al aire, ¿qué les decía la gente en la calle? Cuando estaba al aire, que salió la primera vez. Que ya estaba trabajando. Bueno, exactamente, ¿no? Yo, bajo de esas opiniones, no opino con mucha alegría, por decir algo, porque usted sabe que escoba nueva siempre vale. Sí, señor. Si es nuevo y hace una transmisión mala, pero como es nueva, oye, qué bien, dice la gente, ¿verdad? Pero con mucho orgullo sí puedo decir que la programación de Chamariapa, desde que salió al aire, ha sido buena. Todas sus programaciones, las que se mantienen y las que no se han mantenido también. Y eso se pone de manifiesto la cantidad de llamadas que hace la gente a la emisora. La cantidad de veces que me paran a mí en la calle y me dicen, mira, vale el programa tal y tal y tal, cuando paran al ingeniero Manuel García, cuando paran a la profesora Rolena, cuando paran a la profesora Dilcia, ¿verdad? En la calle le dicen lo de cómo está funcionando la emisora. El termómetro que tenemos aquí es nuestra gente. Nosotros no pagamos por hacer una encuesta que nos ponga en primer lugar. No, en primer lugar se nos ha dado Chamariapa por su constancia y su trabajo. Así de sencillo. Y ese eslogan, la voz del pueblo de frente, ¿cuándo surge? Ese surge, bueno, eso fue la que se creó. Aquí inclusive hasta para el nombre. Está llamando a la profesora Estelina de Frente. Nosotros vamos a atender unas llamadas después, profesora. Oye, vamos a abrir un ciclo para las llamadas. Sí. Hay algo muy importante, profesor. Usted me preguntaba. El eslogan, la voz del pueblo de frente. Eso nació, como nació Chamariapa. Hicimos como un concurso y se pusieron varios nombres al frente del concurso y salió Chamariapa. La idea de Chamariapa no fue mía, yo tenía otro nombre. ¿Ven? La voz de frente era la que yo había presentado. Y otros presentaron otras opciones y entre ellas entró Chamariapa con ese eslogan, la voz del pueblo de frente. El que yo había presentado era la voz, Ecos de Frente, fue la Ecos de Frente, voz y expresión del centro sur del estado de Anzoátegui. Esa era. Hay una famosa emisora, no sé si está al aire, que se llama Ecos del Torbe. Ecos del Torbe, sí, como no. Una emisora muy potente, por cierto. Exacto. El nombre que a mí me gustaba para la emisora era Ecos de Frentes. Ecos de Frente. Pero surgió esta Chamariapa. Bueno, ¿y qué más, verdad? ¿Qué más honor a la ciudad de la fundación de Chamariapa? Sí. Bueno, Osvaldo, qué bueno. Hemos cubierto una parte bastante amplia de la historia de Chamariapa, pero vamos a ir a un pequeño corte para regresar y continuar hablando. Ahora vamos a hablar de una parte realmente impresionante de Chamariapa, que es
¿cómo hicieron ustedes esa antena? Así que nosotros vamos a ir a una pequeña pausa para continuar con este programa aniversario de Chamariapa.